pingüino en Gulpiyuri es el último de los libros que he publicado después de la reedición de Barra Americana que se hizo en Delirio, en Salamanca, a finales del año 2014. Lo ha publicado Oxford University Press, que es entiendo, no solo un salto cuantitativo, sino un salto cualitativo en la edición de un libro de los míos, que hasta ahora pues habían sido publicados por editoriales minoritarias y que ahora pues imagino tendrá cierta presencia. Un pingüino en Gulpiyuri sale de aquí, como puedes ver, de esta playa que ya desde el nombre es un espacio mítico, ¿no? Más allá de la cantidad de turistas que pueda venir ahora, Gulpiyuri tiene en su nombre inscrito la leyenda. No sabemos ni siquiera qué significa. He hablado con los especialistas y no se ponen de acuerdo en saber qué es, si es un círculo de agua, si es tierra de zorros. Lo cierto es que su nombre llama a tratar de explicarse cosas. Y esa es un poco la idea. Mi hija Claudia, que tiene 12 años y que es muy aficionada a los pingüinos, un día preguntó: ¿tú crees que en Gulpiyuri habrá pingüinos? Y aunque yo sé que no los hay, le dije: ya sabes que podemos hacer que haya pingüinos donde nos dé la gana, pero podemos tenerlos donde nos dé la gana, pero no como nos dé la gana. Hay que explicar por qué. Y de ahí surge Un pingüino en Gulpiyuri, que es un libro que es un homenaje a la literatura y a las ficciones y a la aventura y a las ganas de ser libres. Un pingüino en Gulpiyuri no es, para mí, ni una novela, ni juvenil, ni posmoderna, ¿vale? Es un poco sorprendente, pero a mí me cuesta encontrarme en las tres palabras. Es un subtítulo que pone la editorial. Yo creo que para no pillarse las manos, porque sí que es verdad que es un relato un poco raro, atípico y no muy previsible en relación a lo que se está haciendo ahora. Es verdad que es un relato, es verdad que es juvenil, porque los personajes están pensados, sobre todo el de la lectora, para una joven, y yo creo que posmoderna pues lo puso la editora como un concepto muy vago, por si alguien se acerca y dice qué estructura tan rara tiene esto. Cuando hay muchas voces que hablan ahí, que se quitan la voz, que quieren tener presencia, digamos que es una manera de que no haya nadie que controle la voz que está narrando. A mí me molesta mucho como lector los narradores que todo lo saben y que todo lo controlan, que saben lo que está sucediendo, lo que va a suceder y lo que ha sucedido. Y es una pura técnica que no se sustenta sobre nada real. A mí me parecía más divertido subvertir todo esto y que no fuera posible eso, que cuando el narrador comenzara a hablar alguien le dijera: ¿Tú por qué sabes esto? ¿Y si yo lo sé y lo quiero contar de otra manera? ¿Y si el lector tuviera la posibilidad de intervenir
en ese relato y de hablar con él. Todo eso a mí me parecía una manera de abrir los géneros juveniles que a mi juicio están un poco han encontrado sus límites y son muy contentadizos, ¿sabes? Arriesgan muy poco. El otro día estuve en una librería de Oviedo y vi que en una de las estanterías ponía las cosas previsibles, novela tal, novela cual, distopías, pero había ya una estantería completa que ponía romance paranormal. Y no sé lo que era romance paranormal, que todo, ¿sabes? Traté de enterarme y entonces pues hablé con gente, hablé con mis alumnos y tal, y ya me explicaron lo que era. Son novelas de relaciones entre seres humanos y otro tipo de seres, vampiros, zombies y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, se ha llegado, a mi juicio, a un tope en esas cosas. Las editoriales buscan el nicho donde saben que otros han garantizado ventas. Y a mí me parece que la literatura es no conformarse con lo que ya está hecho, sino a ver a dónde podemos llegar. Esa es la idea. Pues los chicos que leen esto van a encontrar que hay juegos tipográficos que están planteados para demostrar que hay distintas voces, van a encontrar homenajes a la literatura, homenajes a la música, homenajes al cine. Todo eso está dentro de nuestro día a día. No se puede renunciar a que ellos conozcan todo eso, lo disfruten y encuentren ahí una manera de ver que la imaginación es el único espacio que no se les puede controlar. Pues es que el lenguaje es un patrimonio fundamental. Entonces no se puede dejar en manos de cualquiera, repito yo siempre, y hay que llevarlo a un espacio distinto de donde lo hemos encontrado. La parte lúdica del lenguaje a mí me parece fundamental, pero eso no quiere decir que haya que renunciar a las posibilidades de profundizar en la vida humana. ¿Hasta dónde puede llegar el lenguaje? Hasta donde queramos. Quien le tiene miedo a jugar con el lenguaje o a romper el lenguaje, le tiene miedo a la vida. Pues es verdad que este libro cuenta la historia de un pingüino, pero ese es un homenaje, digamos, familiar. Nos gustan los pingüinos. Pero no es solo la historia de un pingüino, es la historia de un pingüino que quiere ser algo distinto y que decide en un momento determinado salir a buscar otras cosas, a vivir la aventura. Y en algún momento ese pingüino encuentra su sentido en otro libro, que es 100 años de soledad. 100 años de soledad es un libro que a mí me deslumbró cuando lo leí a los 18 años. Durante muchísimos años dije que después del Quijote para mí 100 años de soledad era el culmen de la narrativa en español. Hoy no lo diría, ¿de acuerdo? Pero en su momento sí. Pero creo que el desbordamiento de la imaginación que produce ese libro a mí me ayudó muchísimo. Conseguir que los chicos entiendan que cada nuevo libro es como descubrir, como que alguien te lleve a conocer el hielo, que es la metáfora de lo nuevo que podemos encontrar, de vivir aventuras nuevas que están en los libros, pero que también está en el cine, como aparece aquí, y en la música, y en los videojuegos, y en todo aquello que nos hace más personas y más felices, que es de lo que al final se trata.
el hecho de que esté en el plan lector de Oxford hace que vaya a secundaria, más 12. Sé que lo han utilizado en cuarto de la ESO, en tercero, en segundo, en primero, pero también tengo algunos conocidos que lo están utilizando en infantil, con niños de 5 años. Es que los chavales se interesen en cómo el mundo construye ficciones, solo se puede conseguir si nosotros les trasladamos ese entusiasmo, que se den cuenta que detrás del espejo de Alicia hay otros mundos que debemos conocer sin perder el contacto con este, que es el que tenemos que intentar salvar. Hay una cosa hormonal, los chavales de repente pierden su relación con la literatura porque es algo que se les vende como algo muy pasivo. Hay que dárselo como algo activo, que se relacionen no solo intelectualmente, sino incluso físicamente con eso, que les llegue aquí al estómago, es lo que yo les digo.